el ranking de los ejercicios que ustedes propusieron. Tenemos que... Déjenme revisar. Escúchame, Gael. Te voy a enseñar, niño. Ya está con la espalda. Niño rico. Mira, lo mejor. Sí, siempre me lo exude mi cosa. Ejercicio número 8 dice. Un poquito largo, pero bueno, vamos a ver. Vinicio, tienes que abrir un expediente. Gael estuvo preso y creo que debería volver a la cárcel. ¿Cárcel? Ustedes están bromeando conmigo, ¿no? Voy a volver a la cárcel solo por darle una patada a un policía. Mira eso, es un salvaje. ¿Se lastimó mucho, Gael? No me lastimó y ya le regresé la patada que me dio por la espalda. Ay, pobrecito, voy con Marcel que te ayuda en sí. Gracias, Marcel, tranquilo, por el amor de Dios. Gael siempre está metido en escándalos, ¿no? Es un problema. Ah, sí, la novela. Ya, la falla. ¿Pero qué vas a hacer? Ahora vuelvo. Va a pedir instrucciones, seguramente. ¿Instrucciones a quién? Vas a ver. ¿Qué? ¿Gael peleó de nuevo? No. Claro que no quiero que sea detenido. Pero Vinicio, haz el expediente y archívalo. ¿Le abro expediente? ¿Estás segura? Sí. Gael debe tener responsabilidades. Como digas. ¿Le pediste abrir un expediente? Ya, me dicen aquí que considere la gráfica de la función f definida de reales en y. Si su regla de correspondencia es f de x, ahí me da una regla de correspondencia por intervalos que me va a ayudar a definir cuáles son, la gráfica me va a ayudar a definir cuáles son los valores de a, b, c, d y e. ¿Ok? Bien. Entonces, de esa gráfica podemos observar, por ejemplo, que la función constante, es decir, este tramo de aquí, este tramo, sí, corresponde directamente al valor de e. ¿Ok? Es decir, que para los x mayores o iguales que 2, dice que la función se encuentra a la altura del valor e, pero ese valor corresponde, aquí lo podemos ver, a 2. Aquí está. Ya, entonces por ahí tenemos que el valor de e es igual a 2. Luego, veamos qué ocurre con a, que son los valores más fáciles de hallar aparentemente. La misma historia, ¿no? Dice que para los x menores o iguales que menos 2, ¿sí? Es decir, de aquí hacia la izquierda, por acá, la función vale a. Y eso corresponde al valor que tenemos aquí, que sería el menos 3. Entonces, a es igual a menos 3. Listo. Me falta hallar b, c y d. Ahora, para el valor de b, nosotros tenemos una cuadrática, una parábola tenemos ahí. Entonces, veamos. Si yo tengo una parábola, la forma de x cuadrado sería algo así. Ahí está, x cuadrado. Pero como ahí me dice en la regla de correspondencia que es b menos x al cuadrado, entonces como el x cuadrado está negativo, quiere decir que eso es una reflexión de mi función con respecto al eje x. Es decir que me va a quedar para acá. Así. Entonces, el valor que corresponde a b no va a ser más que el desplazamiento de este punto, es decir, del vértice, b unidades, en este caso hacia arriba. ¿Ya? Entonces, aquí estamos en el punto 0 y yo me voy a desplazar b unidades hacia arriba, en esta dirección. Entonces, inmediatamente puedo ver que el valor de b corresponde a 1. Y por sobre todo muy generosos. Les explico un poco más.
¿Ok? B corresponde a 1. Ahora nos toca trabajar con el tramo lineal. Déjenme borrar un poco de trazos que he hecho acá arriba. Ya, para trabajar con el tramo lineal. Listo. Me dice que el tramo lineal tiene la forma CX más D. ¿Ya? Si el tramo lineal tiene la forma de Y igual CX más D, ya recordemos que es cada uno de esos valores. C me indica la pendiente. ¿Sí? Y por fórmula, ¿qué es la pendiente? La pendiente no es otra cosa que mi cambio en Y dividido para mi cambio en X. Es decir, que C como pendiente va a ser el Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a decir que este es mi punto, este de aquí, vamos a llamarlo punto 2. Este de acá arriba, vamos a llamarlo punto 1. Por lo tanto, ese punto va a tener coordenadas X1, Y1. Y el punto 2 va a tener coordenadas X2, Y2. Listo. Entonces, las coordenadas del punto P2 van a ser ¿cuáles? 2,2, ¿verdad? 2,2. Y las coordenadas del punto X1 van a ser 1,4. Ahí. Entonces ya tengo los valores para reemplazar acá. Y2 menos Y1 sería 2 menos 4. Sobre X2 menos X1, que sería 2 menos 1. Eso me quedaría menos 2 sobre 1. Y eso es menos 2. Lo cual tiene mucha lógica porque la pendiente de esa recta debe ser negativa, ya que es una función estrictamente decreciente. ¿Ok? Entonces hemos hallado el valor de C, que es igual a menos 2. Listo. Ahora, ¿cómo logro hallar el valor que me falta, que es el valor de D? D es el intercepto de la gráfica con el eje Y. Usted va a decir, pero esa gráfica no se intersecta con el eje Y. Pero si yo la extiendo, entonces sí voy a lograr el intercepto, ¿no? Entonces, el valor de D es el valor que tomaría en la coordenada en Y. Si es que yo extendiera la gráfica indefinidamente, en algún momento va a topar el eje Y, y ese es el valor de D que necesito hallar. Entonces, para eso usted puede trabajar simplemente con darle un punto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que el punto 2 pertenece a la gráfica. Perdón, el punto 2 que está aquí. Este punto 2 que está aquí tiene que coordenadas. Aquí la voy a señalar. 2,2. Entonces usted dice 2,2 pertenece a F, ¿verdad? Entonces recuerde que su F es, aquí le vamos a poner F de X es igual a CX más D. Pero resulta que usted ya tiene el valor de C, que le salió menos 2. Menos 2X más D. Listo. Siempre vas a poder contar conmigo. Entonces, lo que hacemos aquí es reemplazar que F de 2, F evaluado en 2, debe darme 2, le dice el punto, ¿no? Entonces decimos, ok, F de 2 va a ser igual a menos 2, evalúo en X el 2, más D, y eso debe darle 2. Listo, me va a quedar aquí menos 4 más D es igual a 2, por lo tanto D es igual a 6. Ahí está, D es igual a 6. Si la justicia no la considera muerta, basta con sacar nuevas identificaciones. ¿Y nuestro matrimonio como que? Listo. ¿Hasta allí alguna pregunta? De cómo hallamos los valores de A, B, C, D y E. Ay, Pedro, la verdad de mi camino.
Cálmate, por favor. Calma nada, porque todos estos años que Una vez que usted haya esos valores de cómo decidió cuál era P sub 1 y P sub 2, eso es indiferente. Tú le puedes llamar P sub 1 al de arriba y P sub 2 al de abajo, o lo contrario, le pudiste haber llamado P sub 2 al de arriba y P sub 1 al de abajo. La respuesta es exactamente la misma. La pendiente no depende de cuál coja como P sub 1 o P sub 2. Debe quedarte negativa independientemente de cuál elijas, porque la función es estrictamente decreciente, la mires como la mires. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta hasta allí? Creo que lo más difícil del ejercicio era hallar ¿cómo se llama? Los valores de A, B, C, D y E. El volumen de fondo interfiere con el audio. A todos les interfiere el volumen de fondo con el audio. Para encontrar el valor de D, lo que hice fue reemplazar un punto cualquiera en la función f. Lo voy a hallar con otro punto, por ejemplo, porque yo para hallar el valor de D utilicé esto que está aquí. Déjame encerrarlo. Esto de aquí. Que el punto 2,2, que es este punto que está aquí, lo voy a marcar de rojo, que ese punto pertenece a f, lo cual es lógico, ¿no? ¿Ya? Entonces usted puede decir que el punto 1,4 pertenece a f. Usted va a decir, pero el 1,4 no pertenece. ¿Ok? Entonces se lo puede tomar en cuenta porque es una función lineal y no va a causar ninguna indeterminación a algún punto que nosotros reemplacemos. Entonces trabajemos con el punto 1,4 a ver qué sucede. Hagámoslo así. 1,4 pertenece a f. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo evalúe en x igual a 1 debe darme 4. Listo, entonces veamos. F de 1, ¿cuánto es? Es evaluar 1 en la función. ¿Pero cuál es la función? La función es cx más d. Pero recuerde que el valor de c ya lo teníamos, ya lo habíamos calculado. Era menos 2. Entonces me va a quedar menos 2x más d, que es el valor que quiero hallar. Y eso debe darme 4. ¿Ok? Entonces, menos 2 por x. ¿Qué es x? Estoy reemplazando esto que está aquí, el 1. Entonces, menos 2 por 1. Más d es igual a 4. Menos 2 por 1 me da menos 2. Más d es igual a 4. Finalmente, d es igual a 6. El 2 pasa a sumar y me queda d igual a 6. Yo vine a hacer una denuncia. ¿Sí? Ahí está. D igual a 6. Hable, no tenga miedo, la policía no muerde, puede hablar. Bien, luego dice, especificando la multiplicidad de cada raíz, bosqueje en el plano cartesiano la gráfica de la función polinomial f de x igual x menos ab sobre 3 por x menos c y por x menos d tercios elevado a la cuarta. No, yo soy el delegado Vinicio. ¿Usted? Alcina. Vamos a ver. Alcina. Señora, ¿ya puede hablar sobre su denuncia? Yo, pensándolo bien. Ya. Entonces veamos. Dice aquí que hay que reemplazar los valores, ¿no? Entonces vamos a ver. F de x es igual a x menos ab. No debemos perder tiempo con peleas de vecinas. Sobre 3 elevado al cuadrado por x menos c y por x menos d tercios a la cuarta. Listo. Entonces, reemplazando los valores que hemos hallado para a, b, c, d y e, los voy a anotar por aquí nuevamente. A igual, b igual, c igual, ¿Estás seguro de D que no la conocía? y e. Yo, Veamos. nunca vi a esa mujer en mi vida. Fue extraño su comportamiento, pues sí. Menos 3, 1, menos 2. No te pierdan, Menos 3, 1, menos 2. C, D, 6 y 2.
El miércoles 19. Ahí están los valores. La semana del rescate. Nuestro público en las redes sociales van a tener la oportunidad de rescatar a una pareja que ha sido eliminada de todos los siglos. Entonces, reemplazando esos valores, me va a quedar x menos a por b, es decir, menos 3 por 1, sobre 3, s elevado al cuadrado, por x menos c, es decir, menos 2, y por x menos d vale 6, sobre 3 elevado a la cuarta. Listo. Eso va a ser igual a x menos 3 para 3 me da 1, menos por menos más, x más 1 al cuadrado por x más 2 y por x menos 2 a la cuarta. Listo. Ahí tenemos a la función f. Dice el literal A, especificando la multiplicidad de cada raíz, bosqueje en el plano cartesiano la gráfica de esa función polinomial. Ok. Entonces, esta raíz está aquí. Aquí ya tenemos el polinomio. ¿Y sus raíces cuáles van a ser? X más 1 al cuadrado igual a 0. X más 2 igual a 0. X menos 2 a la cuarta igual a 0. ¿Qué me queda aquí? X igual a menos 1. X igual a menos 2. X igual a 2. Esta X igual a menos 1, como el exponente lo indica, es 2, tiene multiplicidad 2. Esto tiene multiplicidad 1. Y esto tiene multiplicidad 4. ¿Ya? Por el exponente, ¿no? Eso es lo que indica aquí. Esto sería como x más 2 elevado a la 1. Y esto es x menos 2 a la cuarta. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para bosquejar eso? Primero ya tiene los interceptos de la gráfica con el eje X. Entonces ahí lo que tiene que ver es cuáles son, en qué momento la gráfica está sobre y cuando está bajo el eje X. ¿Cómo vamos a sacar eso? Dibujamos aquí la recta numérica y colocamos los puntos críticos que nos salieron. ¿Cuáles son los puntos críticos que obtuvimos? Son, aquí están, x igual a menos 1, x igual a menos 2 y x igual a 2. En orden, respetando la relación de orden, ¿no? Entonces por aquí el menos 2, por acá el menos 1 y por acá el 2. Listo. Entonces ahí tenemos los puntos críticos. Ahora, necesito saber cuáles son los signos de cada intervalo. ¿Se acuerdan cuando resolvíamos las inecuaciones y yo determinaba el signo que poseía cada intervalo? ¿Ya? Ese signo lo que le está indicando es cuándo f es positiva y cuándo f es negativa. Pero f, ¿qué es? F es y. Entonces, lo que le va a indicar este signo que está aquí, sea positivo, lo que le va a indicar ese signo, poner aquí, el signo positivo indica deberían ser diplomáticos. Que son discretos. f, es decir, la gráfica de f, indica que f está sobre todo lo que pasó. el eje X. Gracias. Y por otro lado, No. el signo negativo Hablar contigo. indica Claro. Adrián estuvo aquí. que f Ella me dijo está cosas. bajo el eje X. Tú también ¿Ok? crees que soy... Ahí están las dos interpretaciones. Entonces, recuerde cómo sacábamos los signos para las inecuaciones. Usted
cogía un valor cualquiera que esté en cualquiera de los intervalos, por ejemplo, x igual a 3, aquí. Ese x igual a 3 lo reemplazaba en la forma factorizada. Es decir, vamos a cerrar, este x igual a 3, Hay muchas cosas que va y lo reemplaza aquí en la forma factorizada. ¿Ya? No me entre en la cabeza que te haya Entonces dice x igual a 3, me queda 3 más 1. O sea, recuerde que solo le interesa el signo, no el valor. Entonces 3 más 1, 4 al cuadrado, positivo. 3 más 2, positivo. 3 menos 2, 1 al cuadrado, positivo. Así que todo este intervalo es positivo. Allí. Listo. ¿Qué indica ese positivo? Que la gráfica de f del 2 hacia la derecha va a estar sobre el eje x. Seguimos. Entre menos 1 y 2 puede ser el 0. Cuidado con pensar que el signo va alternado. Recuerde que yo no puedo aquí suponer que el signo va alternado porque tengo raíces con multiplicidad. Entonces, por aquí, entre menos 1 y 2, podremos elegir x igual a 0. ¿Qué pasa si yo reemplazo x igual a 0 en la forma factorizada? Me va a quedar 0 más 1 al cuadrado, positivo. 0 más 2 es positivo. 0 menos 2 es positivo. Ya, entonces me va a quedar 0 menos 2 es negativo, pero elevado a la cuarta me queda positivo. Así que esto sigue siendo positivo. Ya ve que no va alternado. Allí, más. Ahora, entre menos 1 y menos 2, por ejemplo, puede elegir x igual menos 1.5, por ejemplo. ¿Ya? X igual menos 1.5. Entonces, este de aquí siempre le va a quedar, miren, fíjense en algo fácil. Este factor de aquí siempre le va a quedar positivo porque está elevado al cuadrado. Y el factor de acá siempre le va a quedar positivo también porque está elevado a una potencia par, en este caso a la cuarta. Entonces el único que va a mandar es el de en medio. Menos 1.5 más 2, ¿cuánto le da? Eso le da 0.5 positivo. Por lo tanto, el signo de este intervalo sigue siendo positivo. Listo, y finalmente del menos 2 hacia la izquierda podríamos elegir, por ejemplo, x igual a menos 3. ¿Ya? Ya dijimos que este primer paréntesis que está aquí, todo esto de aquí, me va a dar siempre positivo, así que no lo tomamos en cuenta. El de acá también, positivo, no lo tomamos en cuenta. Si finalmente el de en medio me va a quedar menos 3 más 2, menos 1. Es decir, me quedó negativo. Por lo tanto, este signo del último intervalo es negativo. Allí. Listo, entonces ya tenemos los signos de cada intervalo y eso me indica que cuando yo dibuje la gráfica de f, todos los lugares donde está positivo, la gráfica va a estar sobre el eje X, y donde está negativo va a estar debajo. Bien, entonces hacemos un pequeño bosquejo aquí. Y tú lo superarás. ¿Todo bien, amor? Solo quiero saber, ¿hasta qué punto me engañaste? ¿Hasta qué punto Ya, entonces veamos. Por aquí tenemos... ¿Qué te dijo? No importa lo que ella dijo, padre. No entiendes que esa mujer solo reapareció en nuestras vidas para destruir a nuestra familia. Primero fue el abuelo, ahora los desestabiliza a ustedes dos. Quiero saber qué Lo sucedió. que pasó fue que esa mujer no vale nada. Es el 1, Ella te engañó, Enrique. Te engañó. acá el Tú 2, estabas casado con ella y ella te engañó. por acá el Ahora tienes 3, que hablar con ella. Así de hablar conmigo. por aquí el Y ahora menos estás 1, usándome. por acá el menos 2, por acá el menos 3. Listo. Entonces miren lo que va a suceder. Esos puntos críticos, ya Jeremy, tranquilo. Ya, esos puntos críticos que yo he marcado allá, el menos 2, el menos 1 y el 2, vamos a ponerlos acá de color azul. Menos 2, el menos 1 y el 2 son raíces, así que la gráfica de ley va a pasar por allí, ¿ok? Entonces, miren lo que va a suceder. Le está diciendo este signo que está acá, vean, este signo que estoy encerrando, le dice, la gráfica del 2 hacia la derecha va a ser positiva. Recuerde que es un bosquejo. Yo no sé cómo realmente viene la gráfica, es decir, con qué inclinación viene la gráfica. Yo lo que sé es que esa gráfica de ley del 2 hacia la derecha va a estar sobre el eje X. Entonces vamos a dibujar un pequeño bosquejo. La gráfica viene así.
Así. Yo sé que es Clara. A lo que llega el 2, Mi hermana. sí, la gráfica, ¿qué va a suceder? Mire lo que sucede del 2 al menos 1. Del 2 al menos 1 la gráfica sigue siendo positiva, así que yo en ningún momento puedo hacer esto, ¿ve? Yo no puedo seguir para acá. Solo toco el eje X, no lo puedo atravesar porque la gráfica no es negativa. Si entre el menos 1 y el 2 la gráfica tuviera signo menos, el signo de rojo que está allí, entonces ahí sí yo tendría que bajar. Pero como no es el caso, ¿sí? La gráfica simplemente llega al eje X en X igual a 2, la besa nomás como a ella, pero sí, la besa nomás como a ella, pero usted sabe que eso es una utopía, en realidad nunca lo va a hacer, y luego vuelve a subir, ¿ok? Entonces, del 2 al menos 1, la gráfica sigue siendo positiva, entonces yo vuelvo a subir. La pregunta es, ¿hasta dónde subo? Si usted quiere saber hasta dónde sube, fácil, evalúe qué sucede con X igual a 0. ¿Qué sucedía con X igual a 0? Vamos a subir un poquito. Si usted quiere saber por dónde corta el eje Y, reemplacemos 0 en la función. Me da 1 al cuadrado 1, 0 menos 2, me da menos 2 a la cuarta, me da 16. 16 por 2, 32. Ok. Entonces, cuando la gráfica vale cuando X vale 0, la gráfica pasa por Y igual a 32. Vamos a suponer que aquí es 32. Esa es la gráfica, va a venir así. El club baja por 32. Yo no sé, miren, algo importante. Miren que es un bosquejo. Yo no sé si realmente la gráfica viene así. Así. A lo mejor la gráfica viene para arriba. Y ahí empieza a bajar. ¿Sí? Entonces, puede haber infinidad de interpretaciones. Para eso, usted ya en los cursos de cálculo de una variable, usted va a trabajar con los criterios de monotonía de una función polinomial, cuando es monótona, cuando es cóncava hacia arriba, cuando es cóncava hacia abajo, máximos, mínimos, locales, globales y todo lo demás. Y ahí usted va a poder determinar con mayor exactitud dónde son los puntos máximos y los puntos mínimos para cada tramo de la función, ¿ok? Entonces, de momento me piden un simple bosquejo, así que yo tranquilamente puedo, por ejemplo, decir, vamos a borrar un poquito, aquí, también lo que me interesa ahorita, cuáles son mis interceptos. Entonces yo tranquilamente puedo decir, por ejemplo, que mi gráfica viene por acá así, así, y ahí empieza a bajar por aquí, así, hasta llegar al menos 1. ¿Ya? Si alguien viene y dice, no, ¿sabe qué, profesor? Para mí la gráfica no llega hasta ahí, sino que la gráfica se va más arriba. Ok, no hay problema, es un simple bosquejo lo que estamos haciendo, no hay problema. Ok. Bien, por ejemplo, usted quiere saber hasta dónde llega en X igual a 1. Fácil, reemplace el 1. Reemplace el 1. ¿Y qué le va a quedar si usted reemplaza el 1 en esa forma factorizada? 1 más 1, 2 al cuadrado, 4. 1 más 2, 3. Queda 3 por 4, 12. 12 por 1, 12. Ok, cuando X vale 1, la función vale 12. Entonces, miren, cuando X vale 1, si yo digo que esto es 32, entonces el 12 estaría más o menos, el 12 estaría más o menos por aquí. Entonces, mira lo que me está diciendo, ¿ves? Que cuando X vale 1, la función vale 12. Ah, mira, si yo la quiero dibujar más correcta, si se puede decir de alguna forma, este punto debe pertenecer a la gráfica. Entonces vamos a corregirlo un poquito. Borramos. Y decimos, ok, la gráfica debe pasar por ese punto. Ahora sí. Ahí sube. Ahora podemos decir que baja un poco. Llega a menos 1. ¿Qué pasa entre menos 1 y menos 2? La gráfica nuevamente, ¿qué está ocurriendo? Me va a quedar ¿dónde? Sobre el eje X. Entonces yo puedo decir que es así. Ahí. Si a usted no le gusta esa montañita que está ahí, hágala más arriba, no hay problema. Así, o si usted quiere la hacia más arriba, no hay problema. Cualquiera de ellas es válida porque es un bosquejo. Pero si usted quiere saber, tener una idea más clara de dónde está el punto entre menos 1 y menos 2, reemplace, pues, ¿qué ocurre cuando X vale menos 1.5? Lo reemplaza en la forma factorizada
y quizás ahí le quede, no sé, que y valga 15. Entonces usted dice, 15 es por aquí. Entonces de ley la gráfica llega hasta 15 aquí. ¿Ya? Entonces todo va a depender de los puntos que usted coja como referencia. Insisto, de momento es un simple bosquejo, así que no se haga problema por hasta dónde llega en el eje Y la gráfica, ¿sí? Lo que sí usted no puede decir bajo ninguna circunstancia, ya una vez sabiendo los signos, es que entre -1 y -2 la gráfica viene por acá abajo. Eso sí no puede decir nunca, porque ya usted sabe aquí que la gráfica es positiva, quiere decir que está arriba del eje X. ¿Ok? Situaciones tan difíciles que olvidamos las cosas. Es una forma de proteger corregir aquí. ¿Pero por qué me estás preguntando todo esto? Listo. Ahora, ¿y qué ocurre del -2 hacia la izquierda? Del -2 hacia la izquierda le dice que la gráfica es negativa. Ya. Ahora sí, entonces yo puedo decir, vea, del -2 hacia la izquierda, ahora sí, atravieso el eje X y me voy para acá. ¿Hasta dónde me voy? Eso no lo puede determinar con las herramientas que tiene hasta ahorita. Simplemente lo que puede hacer es evaluar -3, -4, -5 para ver cómo se va comportando la función. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, podemos corregirlo un poquito. Ponerlo así. Ahí, listo. Entonces, ese sería más o menos un pequeño bosquejo de la gráfica que le están pidiendo. Para finalizar algunas cuestiones de Ellos dos, Río de Janeiro, solos, eso es lo que dijiste. Yo, Enrique y Ben estuvieron casados durante mucho tiempo. Habrá una audiencia para que Ben pruebe que aún está viva. Y entonces sí, los dos van a regularizar su estado civil. Ya. Ahí estamos. Ahora le dice el literal B. Determine la regla de correspondencia de G o F si G es igual al μ de X. Entonces lo único que le está diciendo es, vea, obtenga el μ de esa función, ¿sí no? Le dice G o F de X. Recuerde que eso es lo mismo que G de F de X. Listo. Y como la función G es μ de X, entonces lo que ustedes le están pidiendo es μ de la función que usted acaba de obtener de F de X. ¿Ok? Ya, μ de F de X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es obtener el μ de esta función que está aquí de color verde. Lo vamos a hacer de color rojo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la regla de correspondencia del μ? Entonces vamos a poner aquí μ de F de X va a ser igual a, ¿cuál es la regla de correspondencia? El μ solo vale 1 o 0. ¿Cuándo vale 1? Cuando X es mayor que 0, pero ahorita ya no voy a poner X, sino que estoy evaluando. Yo no estoy evaluando X, estoy evaluando F de X. Entonces coloco aquí, cuando F de X es mayor que 0. ¿Y cuándo vale 0? Cuando F de X es menor o igual que 0. Listo, lo que le está diciendo aquí es, vea, cuando la función F, que es la que está aquí de color verde, recién dibujada, toca al eje X, la función μ, ¿cuánto vale? Aquí lo tiene, ¿ves? Vale 0. Entonces aquí coloca puntos cerrados. Aquí vale 0. Aquí vale 0. Y aquí vale 0. Listo. Pero resulta que la función μ también vale 0. También vale 0 cuando f de x es negativa. ¿Y cuando f de x es negativa? F de x es negativa del -2 hacia la izquierda. Entonces allí la función vale 0. Entonces coloco aquí así. Ahí está. Ahí la función vale 0. ¿Dónde más es negativa la función de verde? En ningún otro lado es negativa la función de verde, si se da cuenta. Solo en ese tramo del -2 hacia la izquierda. Luego, ya terminamos entonces con la regla de correspondencia de 0. Ahora vamos con la parte cuando la función μ vale 1. Vale 1 cuando f de x es mayor que 0. ¿Qué significa que f de x sea mayor que 0? Que es positiva. Entonces, cuando f es positiva, es decir, cuando la gráfica de color verde está sobre el eje x, la función μ va a valer 1. Entonces, en este tramo vamos a suponer que vamos a llamarle 1 a este punto. Aquí vamos a llamarle 1. Entonces, la función μ va a valer 1 aquí,
en este tramo, aquí hasta acá, porque en ese tramo la gráfica de color verde está arriba de el eje X. ¿Dónde más? Aquí también sigue de largo. Si se da cuenta que entre menos 1 y 2 la función sigue siendo positiva, por lo tanto el mu sigue valiendo 1. Entonces seguimos, vamos de largo hasta acá, ¿sí? Y luego, ¿qué ocurre del 2 en adelante? La función sigue siendo positiva, entonces seguimos nosotros de largo. Ahí está, listo, ¿ya? Entonces, pero a usted el ejercicio no le pide la gráfica, a usted el ejercicio le pide la regla de correspondencia. Entonces usted tiene que decir mu de f de x, que es lo mismo, lo que está aquí es g o f de x, eso es igual a 1 o 0, nada más, solo toma dos valores, 1 o 0. Ahora, ¿cuándo va a valer 1 la función? Aquí tenemos, 1 va a valer cuando x esté entre menos 2 y menos 1. ¿Cuándo va a valer, cuándo más va a valer 1? O también le ponemos aquí, cuando la función esté entre menos 1 y 2. O también cuando x sea mayor que 2. Listo. Luego, ¿cuándo va a valer 0 la función? La función va a valer 0 cuando x sea menor o igual que menos 2. Es decir, de menos 2 hacia la izquierda. O también cuando x sea igual a menos 1. O también cuando x sea igual a 2. Ahí está. Ahí está la regla de correspondencia de la función que le están pidiendo. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Para nosotros las mujeres, el núcleo familiar es muy importante, ¿no? Y por ende,